Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 de la noche ya estamos en vivo hasta los 10. En un ratito vamos a discutir y vamos a seguir de alguna manera analizando qué ha pasado en esta última década de gobierno kirchnerista. Una década ganada, una década desaprovechada, lo vamos a analizar en el aspecto económico, lo vamos a analizar en el aspecto político. Ya está en nuestros estudios también Graciela Ocaña, con ella en un ratito vamos a estar charlando qué pasa con las denuncias que hay sobre el vicepresidente Amado Boudou, porque la justicia investiga su patrimonio, y también vamos a estar hablando de esta pelea casi insólita que se ha dado en la Argentina respecto a si el fútbol va a ir a las 9:30 de la noche, como efectivamente va a ir. Esto está confirmado a partir del próximo domingo para competir con la Nata, una movida que ha hecho el gobierno para tratar de eclipsar lo que considera el principal programa opositor y donde se vierten denuncias muy fuertes, muy duras, que hoy está investigando la justicia sobre corrupción en la administración K. Así que todos esos temas vamos a estar analizando en un ratito. También te vamos a contar cómo han cerrado las últimas paritarias, porque en este momento está cerrándose en Casa de Gobierno la paritaria de los obreros de la construcción, de la UOCRA, una negociación salarial clave. Así que cómo van a ser los aumentos salariales en los próximos meses. En un día, después también lo vamos a charlar con los economistas, en el cual volvió a bajar por novena jornada consecutiva el dólar negro, que había sido una especie de cuco, de fantasma para el gobierno en las semanas previas, y que al parecer en estos días el gobierno parece haber logrado domar o disciplinar. Bajó a 8,60 el dólar paralelo. Después te vamos a contar por qué ocurrió esto. A ver, para comenzar y seguir mostrando algunos datos que abren a la discusión de lo que ha pasado en la última década, miremos qué ha pasado desde el punto de vista social en la última década, desde el punto de vista de la pobreza, la indigencia, la desocupación, y cuáles son, si se quiere, los éxitos del modelo y también las sombras que por ahí se vierten hacia adelante. Bueno, ¿qué ha pasado con la pobreza? La pobreza ha caído bueno, esta es la desocupación. ¿Qué pasó con la desocupación? Es lo que discutíamos en el día de ayer. La desocupación cayó del 17,8%, yo les decía arriba del 24%, pero el INDEC corrigió las cifras de desocupación, y en el segundo trimestre del 2003, este es el último dato de desocupación, 17,8%, cayó al 7,9%, que es el último dato que se conoció ayer. Igualmente este dato abre un signo de interrogación porque marca una suba de casi un punto en el último año. Y la subocupación, aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales, un indicador del trabajo precario, también cae desde el segundo trimestre, cuando asume Kirchner el 25 de mayo del 2003, del 17,8% al 8%, también un dato el último que se conoció, que abre un signo de interrogación porque muestra también un aumento de casi un punto en el último año. Pero claramente, si uno ve la tendencia y hace el balance 2003-2013, desde el punto de vista de la desocupación o del punto de vista de la subocupación, el modelo tiene claramente un saldo favorable, un saldo positivo. ¿Qué ha pasado con la pobreza y con la indigencia? Bueno, justamente la pobreza y la indigencia también caen. La pobreza cae del 54% en el segundo trimestre del 2003 alrededor del 22-24%. Hoy la Universidad Católica Argentina, que tiene un observatorio de la deuda social, dice 26%, pero este es el rango de la pobreza actualmente. Entre el 22 y el 26% tal vez se ubique actualmente la pobreza. De cualquier manera, hay una caída de la mitad de los pobres respecto a lo que había sido la post-crisis 2001-2002. Acá está tachado este 5,4% porque es el dato absurdo, ridículo, dibujado, falsificado, apócrifo, como quieran llamarlo, que publica el INDEC, porque falsifica los datos de inflación en los últimos 6 años y también falsifica el dato de pobreza. Si Argentina tuviera este dato de pobreza, bueno, evidentemente no estaríamos discutiendo las cosas que estamos discutiendo hoy en Argentina. Y el trabajo en negro, esta es sin duda una de las deudas de los últimos años del modelo, también cae, pero no al mismo ritmo. El trabajo en negro cae del 49% en el 2003 al 35%, que es la última cifra disponible. Justamente que un tercio de la población, que uno de cada 3 trabajadores
estén actualmente en negro es lo que explica que todavía la pobreza tenga un piso estructural arriba del 20% en la Argentina, que es un piso muy elevado. Es un piso de la pobreza, si se quiere, en promedio con lo que era la década del 90. Para que se den una idea, en la década del 80 el promedio de pobreza era 15%. Y en la década del 70, antes de la dictadura militar, la pobreza estaba en un promedio inferior al 10%, alrededor entre el 6 y el 8%. Es decir, Argentina ha venido retrocediendo socialmente en términos estructurales y lo que han hecho los planes económicos después de una mega crisis, ocurrió con el menemismo después de las hiperinflaciones del 89-90 y ocurre con el kirchnerismo después de la crisis 2001-2002, es bajar fuertemente la pobreza, la indigencia y la desocupación a los niveles previos a la crisis. Pero estructuralmente Argentina tiene un problema desde el punto de vista social. A ver, ¿cuál es la próxima placa? Que no recuerdo. Bueno, en el 2011, y este es un interrogante que hay por delante, este es el último dato que hay respecto a creación de puestos de trabajo. Esta es una elaboración que hizo el profesor Javier Lindermoy. Hay una fuerte participación en la creación de empleo por parte del sector público. De 100 nuevos puestos de trabajo, 45 son del sector público. Y esa es la gran preocupación que hay en los últimos años de la economía. Pero de cualquier manera, estos indicadores sociales, que insisto, son netamente positivos desde el punto de vista de reducción de la pobreza, de reducción de la indigencia, de caída de la desocupación, no son un continuo en la era K. Como decimos siempre, ha habido dos modelos, o por lo menos la economía ha funcionado de dos maneras distintas en dos etapas en la última década. La primera etapa, que es del 2003 al 2007, tenemos un gráfico con eso, la primera etapa del 2003 al 2007 es una etapa netamente virtuosa de la economía, en que la economía crece a altas tasas, con baja inflación y con una enorme creación de empleo. Y desde el 2007 en adelante aparece la inflación como nuevo indicador y nueva señal de preocupación, porque ya hay crecimiento, 2010 y 2011 hay crecimiento, pero hay alta inflación y baja creación de empleo. Son las barras que mostrábamos el otro día, las barras de la curva de la economía acá. Un periodo donde es netamente positivo, donde todo es virtuoso desde el punto de vista económico, y un periodo donde la cosa no funciona tan bien, fundamentalmente desde el punto de vista de la aparición de la inflación. Hasta este periodo, hasta el 2007, mucho crecimiento, baja inflación, muchísima creación de empleo. En este periodo, sobre todo 2010-2011, fuerte crecimiento, poca creación de empleo y alta inflación. Y este último periodo, lo que estamos viendo ahora, después del triunfo de Cristina con el 54%, es una economía que realmente abre signos de interrogación muy grandes. Porque ahora tenemos bajísimo crecimiento, algunos dicen directamente estancamiento, nula creación de empleo, hasta el propio INDEC reconoce aumento de la desocupación en el último año, y alta inflación. Entonces el interrogante es cómo seguimos. El balance de la década, bueno, cada uno podrá tomar el indicador que le guste y poder decir si fue una década ganada o una década desaprovechada. Lo que es claro es que es una década que abre hacia adelante muchos desafíos y muchos interrogantes, porque la economía no está funcionando como funcionaba antes. A ver, simplemente, y ahora vamos a la polémica de la discusión entre los economistas, simplemente un punto que para mí me parece paradigmático de las contradicciones o la falta de planificación que ha habido en algunos aspectos en la economía kirchnerista. ¿Qué pasó con las multinacionales en esta época? ¿Por qué faltan dólares hoy? Bueno, porque hasta el 2011, en el que Guillermo Moreno pone el cepo al dólar en octubre del 2011, todos en los últimos 4 años se llevaron los dólares como pudieron. Las multinacionales se llevaron los dólares en containers. La clase media se llevó los dólares como pudo al colchón o a las cajas de seguridad. Los productores agropecuarios se llevaban los dólares también y hicieron con los dólares o inversiones inmobiliarias o también los acapararon. Los que pesaban la guita, en vez de contarla, transferían al exterior los dólares en negro a través de paraísos fiscales y demás. Bueno, en el caso de las multinacionales, los dólares que se llevaron en este periodo 2003-2010
justo antes de que el gobierno dice, uy, nos faltan los dólares, ¿de dónde podemos empezar a ahorrar dólares? Fueron récord. Es decir, las multinacionales se llevaron todos los años cada vez más dólares remesados a sus casas matrices. Las ganancias que tenían las enviaban a sus casas matrices como remesas de utilidades y dividendos. En el 2011 enviaron un poco menos porque ahí Guillermo Moreno empieza a frenar el envío de utilidades y dividendos a las casas matrices porque el gobierno se da cuenta que ya le faltan los dólares. La fuga ya había empezado en el 2007, donde no solamente las multinacionales se llevaban los dólares, sino, como les contaba, todos se llevaban los dólares. Bueno, y en el 2012 lo que hace el gobierno es les prohíbe directamente que envíen utilidades y dividendos a las casas matrices. Es decir, de pasar a enviar 7.400 millones de dólares en el 2010, pasan a solamente girar 225 millones en el 2012. Se frena eso. Pero todos los años anteriores nadie se preocupó de cómo se estaban llevando en container los dólares las multinacionales. Y de hecho, si uno ve la década menemista, las multinacionales se llevaron más dólares en la era K que durante la década menemista. Durante la convertibilidad se llevaron 14.200 millones de dólares a sus casas matrices y entre 2003 y 2010, hasta que aparece el cepo, se llevan 37.000 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser un gobierno que tiene un discurso progre, de decir que va a regular al capital transnacional, que va a imponerle condiciones para que reinvierta sus utilidades en el país, y resulta que en un periodo comparable con la década menemista, las multinacionales se llevaron a sus casas matrices más del doble de lo que se llevaron durante la convertibilidad? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que nadie las controló. Pasó que nadie hizo planes para que reinviertan esas utilidades, generando más valor agregado local, más empleo local, favoreciendo empresas pymes que puedan ser proveedoras de esas multinacionales. Bueno, ¿qué hace el gobierno cuando le faltan dólares? Prohíbe los dólares para todos. Prohíbe a la clase media atesorar dólares, le impone obstáculos a los que se van a hacer turismo al exterior para que compren la menor cantidad de dólares posibles, y a las multinacionales les dicen, ustedes no giran más dólares al exterior, que es lo que pasó el año pasado, no giraron prácticamente nada al exterior. Y bueno, ¿y qué hicieron las multinacionales con esos dólares, con esas ganancias que tenían, que las tenían en pesos, no podían convertirlas en dólares, no se podían llevar los dólares al exterior? Bueno, lo contábamos ayer. Eso es lo que explica este dato absurdo, que es un dato contable, de que en Argentina hubo el año pasado un boom de inversión extranjera directa. En realidad esto no fue así, sino que las multinacionales con las ganancias, en vez de transferirlas al exterior, las imputaron en sus balances como reinvertidas en el país. Pero en realidad, ¿qué hicieron con ese dinero? Nosotros contamos, compraron inmuebles o directamente compraron otras empresas pymes del sector, con lo cual concentraron económicamente sus sectores, hicieron un traspaso de manos, pasaron de capital nacional a capital extranjero. Y otra cosa muy importante que hoy publica en un informe la consultora ABCEB, que estuvo viendo lo que nosotros contamos en el día de ayer, bueno, la consultora ABCEB dice que las multinacionales también lo que hicieron en el último año, que no pudieron enviar las ganancias a sus casas matrices, es poner depósitos a plazo fijo en pesos en el sistema financiero. Hay un crecimiento muy grande de los depósitos a plazo fijo el año pasado, de más del 60% en pesos, y nadie se explicaba bien cómo puede ser. Si la clase media estaba corriendo al dólar, ¿cómo podía ser que crecieran los plazos fijos en pesos? Bueno, las multinacionales, no pudiendo comprar dólares, no pudiendo sacar los dólares en el país, los depositaron en plazos fijos en pesos. Es decir, que ni siquiera hicieron la mínima inversión, que era comprar un inmueble o hacer una inversión productiva. Esto en la generalidad, hay algunas que sí, que reinvirtieron, pero en el margen, muy pequeños, inversiones muy chiquitas. Bueno, ¿por qué esto es un peligro? Porque en algún momento, cuando el gobierno diga, bueno, levantamos la prohibición de remesa de utilidades y dividendos, porque en todo el mundo funcionan, que te traen dólares del exterior, si vos dejás que se lleven parte de esos dólares a sus casas matrices, bueno, Argentina tiene un problema, porque tiene más o menos 4.000, 5.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial en el sistema financiero, que son depósitos de empresas que lo único que quieren es que el gobierno levante el cepo al dólar para sacar esos plazos fijos, comprar dólares y llevárselos a sus casas matrices. Entonces, ahí hay un problema. Un problema más de no haber regulado antes y después haber hecho la política de, bueno, se acabaron los dólares, cierro y no tengo cómo hacer
para obligar a las empresas que inviertan o que reinviertan esas utilidades. Vamos a discutir con Rogelio Frigerio, que ya está en nuestros estudios, y con el ingeniero Enrique Martínez. ¿Década ganada o década desaprovechada los últimos 10 años de economía acá?